día de hoy rendimos homenaje a quien fuera la creadora del objetivismo filosófico y una de las más grandes defensoras del individualismo, del capitalismo laissez-faire y del egoísmo racional. Para este homenaje tengo el honor de presentarles a los siguientes disertantes. Ezequiel Eiben es abogado, magíster en Derecho Administrativo y prosecretario en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan. María Martí es fundadora y CEO del Ayn Rand Center Latinoamérica, licenciada en Comunicación Social y egresada del Objectivist Academic Center del Ayn Rand Institute. Agustina Vergara Cid es abogada y fellow del Ayn Rand Institute, asimismo es miembro del Consejo de Asesores del Ayn Rand Center Latinoamérica. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes podrán ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, al final de las exposiciones podremos transmitirlas a los oradores. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos con la posibilidad de extender 5 minutos más. Muy bien, dicho esto, Ezequiel, te cedo la palabra, es todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Santiago. Gracias nuevamente al equipo del Club de la Libertad por la invitación. Un honor compartir el panel con semejantes expositoras y referentes del objetivismo en Latinoamérica. Y bueno, por supuesto, buenas tardes a todos los presentes y el agradecimiento también por venir a escucharnos, por conectarse para él. El tema que yo voy a tocar de Ayn Rand es uno de sus conceptos más polémicos, por supuesto polémico en base a los conceptos que generalmente manejamos sobre los términos, ¿no? Para los estudiosos del objetivismo no es polémico, que es el egoísmo racional. Quiero arrancar con un breve pantallazo de qué es la filosofía y qué es la ética para el objetivismo, así nos situamos en contexto y luego nos adentramos un poco más sobre el concepto. Para Ayn Rand, la filosofía es la ciencia que estudia la existencia, la naturaleza de la existencia, de la realidad, la naturaleza humana y cómo se va a relacionar el hombre con esta realidad en la cual vive. La filosofía se compone de 5 ramas principales, que es la epistemología, la metafísica, la ética, la política y la estética. Yo me voy a concentrar particularmente en la rama de la ética, que es la encargada de estudiar los valores que guían a las acciones de las personas. Cada persona tiene o debería tener un código de valores con principios y pautas por las cuales escoge su curso de acción a seguir y de esa manera obrar moralmente en el mundo. Dentro de esta rama filosófica de la ética está inscrito el concepto de egoísmo, que por supuesto, bueno, popularmente la palabra egoísmo en el lenguaje vulgar que utilizamos o el lenguaje de la calle, de la gente, tiende a llevarnos hacia un concepto con connotaciones claramente negativas, que ya las vamos a ir desglosando un poco después. Pero que Ayn Rand primero va a tomar una definición neutral del diccionario para posteriormente pasar a justificarlo. De acuerdo al diccionario, dice Ayn Rand, el egoísmo es la preocupación por los intereses personales. Es decir, no es un concepto que incluye una calificación moral, en principio, si es bueno o es malo, sino que está describiendo esta preocupación que cada persona tiene por su interés personal. Dice Ayn Rand, no nos dice este concepto si la preocupación sobre lo que a uno le interesa es buena o mala, ni qué es lo que constituye los intereses reales del hombre. Y que esa respuesta es justamente la que le va a corresponder a la rama filosófica de la ética. Por eso ella, basándose en esta definición, va a dar un paso más dentro del terreno de la ética, es decir, no se va a quedar en la mera descripción o en la neutralidad de un concepto de diccionario, sino que va a proponerlo de manera normativa dentro de la rama de la ética, que es el egoísmo racional. Esto es la preocupación por el propio interés de la persona, pero no cualquier interés, sino, como dice la palabra, el interés racional,
es decir, que esté racionalmente determinado por la persona. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, mediante el uso de la razón. La razón es la facultad que va a distinguir al ser humano del resto de los animales. La razón sirve para identificar e integrar el material que nos proveen nuestros sentidos y en base a conceptualizaciones vamos a poder entender los hechos de la realidad. Y una vez que tenemos este entendimiento de qué es lo que está pasando alrededor nuestro, qué es lo que pasa en el entorno en donde vivimos, cómo funcionan las cosas, cómo funcionamos nosotros, cómo funcionan las relaciones nuestras con las cosas, a partir de ello vamos a estar capacitados para escoger aquello que contribuye a nuestra propia vida, ¿verdad? ¿Qué sería entonces, en base a esta conceptualización que hemos dado, qué sería entonces un egoísta racional? Bueno, un egoísta racional es un individuo que se respeta a sí mismo, que por eso va a intentar o va a propender a sostener su propia vida en base a su propio esfuerzo personal y que no se va a sacrificar por otros ni va a sacrificar a otras personas para lograr su propio beneficio. Es decir, ahí está la nota racional del egoísmo. No va a incurrir en conductas reprochables o irracionales que signifique atentar contra los intereses y vidas ajenas de manera indebida, ni hacer eso mismo con la vida propia. Para Ayn Rand, entonces, esta preocupación por el propio interés de la persona es la esencia, según utiliza ella la palabra, la esencia de una existencia moral. Bueno, habíamos dicho entonces que de acuerdo a este concepto de egoísmo, debemos distinguirlo de los demás entendimientos o conceptos de egoísmo que andan dando vuelta a nuestro alrededor, en nuestras sociedades, o que históricamente han entendido otros filósofos pertenecientes a otras corrientes o a otras escuelas de pensamiento. El primer egoísmo del cual lo quiero distinguir es generalmente el concepto del egoísmo tradicional que a muchos de nosotros nos enseñaron en nuestras escuelas o en nuestras comunidades, que es aquella acción o aquel entendimiento de que las acciones egoístas deben ser las que nosotros realizamos a costa de los demás. Es decir, un egoísmo completamente negativo. Como dice Ayn Rand, el concepto de egoísmo que maneja las corrientes filosóficas altruistas, que serían las de un bruto que actúa de manera violenta, que se lleva a todos por delante y que sacrifica los intereses y valores del resto para lograr lo que quiere. Este concepto de egoísmo claramente incurre en una falacia de hombre de paja, que significa caricaturizar o ridiculizar aquello a lo cual pretendo definir y no atacar al verdadero concepto, sino atacar a este espantapájaros, a este hombre de paja que yo he fabricado falazmente. Porque, como acabamos de decir, el concepto de egoísmo, según una definición del diccionario, puede ser meramente neutral y descriptivo, y hay un buen concepto de egoísmo racionalmente identificado dentro de la filosofía objetivista. Por lo tanto, nada nos indica a que el concepto de egoísmo es necesariamente malo o que necesariamente el hombre que actúa de manera egoísta va a perseguir intereses negativos, valores que confronten con valores legítimos de otras personas o que atenten contra los intereses del resto de los individuos de su comunidad. Y después tenemos otro concepto de egoísmo también muy difundido que puede asociarse también en cierta medida a la filosofía de Nietzsche u otros seguidores de filosofías que aparentan favorecer la actuación del individuo en pos de sí mismo, pero que no son adecuadas de acuerdo a esta perspectiva objetivista que estamos brindando, que es el concepto de un egoísmo arbitrario. Es decir, entender que yo
puedo actuar de acuerdo a lo que se me antoje. Es decir, yo tengo una licencia o me autoconcedo un permiso para hacer lo que yo quiera, pero no de la manera racional que hemos descrito previamente, sino de manera caprichosa. Es decir, yo no me guío por la razón y la identificación de hechos de la realidad, sino que me guío por emociones, sentimientos o meros deseos momentáneos que no los ato a la realidad, sino simplemente tengo ocurrencias caprichosas y voy y quiero cumplirlas. Y con eso ya digo que estoy actuando de manera egoísta. Bien, distinguidos estos conceptos, entonces, ¿cómo sería el modo de actuar de un egoísta racional según la palabra de Ayn Rand y su filosofía? Pues, en principio, entonces, utilizamos nuestra razón para entender quiénes somos y dónde vivimos, conceptualizando entonces los hechos de la realidad. Vamos a poder conceptualizar cómo es la naturaleza del mundo, cómo es nuestra propia naturaleza humana, qué puedo obtener de información respecto de estas cuestiones. De ahí voy a definir qué constituye mi interés personal, es decir, cuál es mi propósito egoísta, qué es lo que yo quiero hacer, qué es aquello que yo quiero conseguir y cuáles son los valores que ello conlleva. Por supuesto, cuáles son los valores para mí, porque yo voy a ser el beneficiario de mis propias acciones, no voy a atentar injustamente contra otras personas. Y una vez que tengo estas identificaciones, ahí sí voy a establecer los principios de actuación para lograrlo. Y esos principios, por supuesto, van acompañados, dijimos, de esta directriz, esta pauta de conducta que es: no me voy a sacrificar a mí, ni voy a sacrificar a los demás. ¿Qué significa sacrificarme a mí mismo? Significaría rechazar aquello que yo tengo en alta estima o que yo considero como mis valores superiores por perseguir objetivos, metas o valores inferiores o que en realidad corresponden a otra persona, que no son los que yo verdaderamente quiero para mí, que no son los que yo verdaderamente estimo. ¿Y qué significaría sacrificar a otras personas? Pues bien, considerarlas como medios para mis fines, no respetarlas ellas en su propia humanidad, que ellas también tienen valores como yo, que ellas también quieren triunfar y desarrollarse en la vida como yo, y que ellas también tienen el derecho a decidir por ellas mismas y no a que venga un caprichoso o un autoritario como yo a interrumpir sus decisiones y tratar de imponerles las mías propias. Dicho esto, surge la pregunta de si todo el mundo, de acuerdo a estas pautas, sería egoísta. Es decir, todos vamos a querer perseguir nuestros propios intereses, todos vamos a querer fijar nuestros valores y todos, en definitiva, actuamos de acuerdo a las ganas que tenemos en el momento. ¿No significa eso entonces que somos todos egoístas independientemente de qué es lo que persigamos? La respuesta que brinda el objetivismo de Ayn Rand, y que también va de la mano con estas distinciones de otros conceptos de egoísmo que hemos hablado, es un rotundo no. Por supuesto, somos todas personas, somos todos seres humanos que compartimos una naturaleza humana, pero de ahí podemos tener distintos códigos éticos, distintas ideas que nos pueden llevar a actuar de distintas maneras y en distintas circunstancias reaccionar o actuar de distinta manera. Están los altruistas, que siguen la corriente de la moralidad del altruismo, que ellos eligen actuar en base a sacrificios. Es decir, ellos rechazan el interés propio y deciden actuar teniendo en miras el interés ajeno. No actúan de acuerdo a un egoísmo genuino, sino actúan en pos de lograr cosas para los demás y se relegan a sí mismos a un segundo plano o directamente se sacan de la ecuación. Un ejemplo de esto sería ciertas comunidades religiosas, por ejemplo, cuyos miembros quieren vivir en penitencia o quieren asumir culpas ajenas o quieren llevar una vida de autoflagelación para así beneficiar a otras personas o para contar así con el favor de cierta divinidad que ellas estiman que esta autoridad suprema, un ser en otro plano, es lo que espera de ellos aquí en el mundo.
no un goce de la vida como tal, sino el sacrificio, el sufrimiento y demás conductas, digamos, que relegan cualquier cosa que tenga que ver con la felicidad. Y también, bueno, ciertas comunidades socialistas, por supuesto, que no trabajan de acuerdo a cánones productivos para crecer, para enriquecerse, sino, obviamente, para favorecer, según su concepto, al prójimo. Y después tenemos otro egoísmo falsificado, que no podemos decir que sea gente genuinamente egoísta, porque si bien aparenta actuar en interés propio, es decir, yo voy a decir, yo persigo valores porque yo hago lo que quiero, en realidad están persiguiendo valores que repercuten negativamente. Y ese tipo de conductas que propende a la autodestrucción, no podemos decir que sea egoísta y no podemos decir que sea racional. Por ejemplo, las personas que abusan de las drogas. No podemos decir que sean genuinamente egoístas porque con sus acciones no están contribuyendo a su ego, al florecimiento de su persona, al sostenimiento de su vida, sino que se están metiendo sustancias venenosas, sustancias que le hacen mal a su organismo y que tarde o temprano las lleva a la enfermedad. Y tampoco podemos decir que sean racionales porque justamente no están haciendo una correcta identificación de cómo son los hechos o, habiendo identificado que estas sustancias son nocivas, igualmente deciden ingresarlas en su cuerpo a sabiendas de estas consecuencias disvaliosas a las que conducen. Así que bueno, para finalizar y concluir, tenemos un concepto de egoísmo proveído por Ayn Rand, basado en que la persona se preocupe por perseguir el propio interés, y no debemos confundir este egoísmo con otras versiones que no tienen la nota de racionalidad y con otras versiones vistas desde otras filosofías que lo atacan como algo necesariamente negativo. Como vemos, según la visión de Ayn Rand, la ética es algo necesario porque para poder triunfar en la vida tenemos que definir nuestros valores y tenemos que definir nuestra actuación para poder conseguirlos, y el egoísmo racional aparece como la mejor opción, ya que actuamos para cumplir nuestro propio interés y en nuestro propio interés pueden estar contemplados los intereses de nuestros seres queridos o nuestra familia o nuestras comunidades, y no atacamos indebidamente, no azotamos injustificadamente los intereses ajenos, sino que cada uno haciendo lo que quiere dentro de un marco, por supuestamente racionalmente definido, puede conseguir su felicidad y puede lograr lo que se propone en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. María, te cedo la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Me escucha bien? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer compartir este día con ustedes y poder celebrar el nacimiento de Ayn Rand, que fue hace 2 días, pero lo tomamos como va a ser el mes de Ayn Rand, así que vale la pena seguir celebrando. Quiero contarles que el fondo que ven no es mi fondo real. En realidad estoy en el norte, en Estados Unidos, con la nieve hasta la nariz, así que en realidad lo que ven atrás es mi deseo más que mi realidad en este momento. Pero bueno, antes de abordar el tema que les quiero yo presentar un poco en Rand, quiero contarles que este mes, en febrero, estamos cumpliendo 4 años con el Ayn Rand Center Latinoamérica, una organización que trabaja de la mano del Ayn Rand Institute también y con otras organizaciones, básicamente con el objetivo de promover las ideas de Ayn Rand en Latinoamérica. ¿Por qué estamos haciendo esto? Básicamente porque creemos que todos los cambios que queremos ver en nuestra región, en América Latina, necesitan ser cambios filosóficos para poder ver justamente los cambios en nuestra sociedad a nivel político y a nivel económico. Ayn Rand siempre decía que la batalla por una sociedad que florece no se puede dar en la punta del iceberg, que es donde está la política y la economía, sino que tenemos que ir a la base del iceberg y pelear justamente por las ideas filosóficas que la mayoría de las personas de una sociedad abrazan. Así que por eso con el Ayn Rand Center estamos tratando de promover las ideas de Ayn Rand. Creemos que Ayn Rand tiene una muy buena respuesta a justamente todos los problemas y todas las crisis que nos azotan básicamente en cada uno de los países de América Latina, algunos con más profundidad y otros con menos profundidad, pero básicamente todos compartimos la base del mismo problema. El tema del cual me gustaría hablar hoy, no sé cuántos de ustedes han leído las obras de Ayn Rand, cuánto conocimiento tienen de Ayn Rand.
Pero hay un concepto que Ayn Rand, para mí, es de todas las filósofas, de todos los filósofos, de todos los pensadores que yo he leído, es la filósofa que enfatizó más este concepto, que es el concepto de mi vida me pertenece, o tu vida te pertenece. Y si bien es una idea esta que parece casi obvia, ¿no? Porque si yo creo que pregunto, estoy en una sala dando una charla con 1000 personas y les pregunto a la audiencia si creen que su vida les pertenece, estoy casi convencida que el 100%, casi toda la audiencia levantaría la mano y diría, obviamente que mi vida me pertenece, que es una pregunta sonsa esa. En definitiva, cada mañana que nos levantamos, somos nosotros los que tomamos las decisiones de nuestra propia vida. Me levanto y decido cómo voy a organizar mi día, qué voy a desayunar, qué voy a comer a la noche, elijo quiénes van a ser mis amigos, a quién voy a llamar por teléfono, quién va a ser mi pareja. Entonces nos parece como obvio que nuestra vida nos pertenece. Pero Rand, justamente una de las cosas que tenía es que nunca se quedaba en lo obvio, nunca decía, bueno, sí, se asemeja a que mi vida me pertenece, entonces dejo el tema ahí, sino que siempre iba un paso más profundo. Y trataba de justamente ver cuál es el verdadero significado de los conceptos y de las cosas. El primer punto que uno se hace cuando uno dice, bueno, mi vida me pertenece. Aquí hay un tema metafísico, ¿no? De analizar, bueno, ¿qué tipo de seres humanos somos nosotros? ¿Y qué necesitamos justamente para poder vivir? Y la pregunta es, ¿por qué mi vida me pertenece? Y básicamente la respuesta es porque somos individuos. Empecemos por lo básico, que es que la parte metafísica, es lo dado, el hecho dado, que es porque no existen cuerpos o mentes colectivas, conectados digamos, conectados entre sí, acciones y pensamientos colectivos. Empecemos por lo básico, digamos, para sobrevivir nuestro cuerpo necesita llevar a cabo funciones biológicas automáticas, como respirar o digerir el alimento. Y del mismo modo que yo no puedo respirar o digerir los ravioles, no sé, Ezequiel, que comiste anoche, digamos, porque no puedo digerir los ravioles que Ezequiel comió anoche, y tampoco Ezequiel puede digerir lo que yo decidí cenar anoche, tampoco, digamos, no se pueden intercambiar las funciones que uno puede hacer por el otro. Cada uno tiene su cuerpo, sus órganos individuales, y que deben funcionar de manera individual para mantenernos con vida. Eso a nivel biológico. Pero con eso no alcanza. Tenemos otras necesidades concretas que satisfacer si queremos realmente vivir. Y afortunadamente, y esto es lo bueno, es que venimos con las herramientas necesarias para poder hacerlo. ¿Qué necesitamos que nuestro cuerpo no hace de manera automática? O la naturaleza no nos provee de manera automática como provee, por ejemplo, a las plantas o a los animales. Necesitamos pensar. Imaginen cuánto tiempo podríamos sobrevivir si desenfocáramos nuestra mente completamente, o si desistiéramos ver la realidad y analizar la realidad. Si desistiéramos decir, bueno, a ver, estos hongos, ¿los puedo comer? ¿Son venenosos? ¿Me van a hacer bien? O si definiéramos, apago mi mente, agarro lo que encuentro por ahí como alimento, sin analizar realmente si esto me va a hacer bien o mal, sin juzgar qué es bueno o qué es malo para nosotros. ¿Qué sucedería? ¿Qué nos pasaría? ¿Y cuánto tiempo sobreviviríamos? Entonces, el ser humano no tiene esa capacidad automática o ese código automático que viene con los animales, que saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Un león está en una selva, ve una cabra, tiene hambre, va, la corretea y la come. Si uno piensa, a ver, tengo que respetar el derecho de la cabra, o hoy me voy a transformar en un vegetariano, no tiene manera de evaluar justamente sus acciones. No puede decir esto es bueno o esto es malo, simplemente siente una necesidad y actúa para justamente satisfacer esa necesidad. Los seres humanos no tenemos eso. Digamos, si queremos poner comida al final del día en nuestra mesa, si queremos poner un techo sobre nuestras cabezas, si queremos comprarnos una computadora, si queremos cualquier cosa que querramos hacer, necesitamos pensar previamente para poder lograrlo. No hay manera de que obtengamos las cosas de manera automática. ¿Cuál es la única alternativa si decidimos no pensar? Es que es cierto, hay gente que decide no pensar, o por lo menos no pensar enfocadamente como debe hacerlo un ser humano. Un ejemplo
Bien claro, todos hemos pasado por el colegio, por la universidad, vamos a rendir un día un examen y no estudiamos absolutamente para poder aprobar el examen. ¿Cuál es la alternativa que tenemos para aprobarlo si no tenemos la mínima noción del contenido? Si no sabemos nada, si no estudiamos nada. La única opción que tenemos para justamente aprobar el examen es mentir, es copiarme de aquella persona que sí aprendió lo que tenía que aprender, sí estudió y sí tiene el conocimiento para poder aprobar el examen. Dependo, en definitiva, de él. Tanto si me deja copiarme voluntariamente, como si lo fuerzo o lo extorsiono, le digo al final salgo del recreo y te agarro a piña si no me dejas copiarme, pero sigo dependiendo de esa persona, de que esa persona estudió para aprobar el examen. Si él no estuviera ahí, en esa sala conmigo, nada podría salvarme de reprobar. Si yo apago mi mente, no soy dueño de mi vida. Mi vida depende de alguien más que sí decidió pensar. Y lo mismo ocurre con la segunda necesidad que tengo como ser humano, que es producir. Excepto algunas manzanas que nos caen de los árboles o el aire que no nos escasea, digamos, el ser humano necesita producir las cosas que necesita para vivir. Desde lo básico, como su alimento, hasta su vivienda, y todas aquellas cosas que no solo nos permiten sobrevivir, sino vivir una buena vida, vivir la plena vida, las cosas que nos hacen la vida más feliz, más entretenida, más larga, más llevadera. Una de las, justamente de las cosas maravillosas del comercio, de la especialización y la división de trabajo, es que podemos justamente intercambiar lo que producimos por lo que otros producen. Pero nuevamente, si no producimos lo que necesitamos o deseamos, ¿cuál es la alternativa? Que alguien más nos provea de dichas cosas. Enran escribió en Filosofía, ¿quién la necesita? Creo que en Filosofía, ¿quién la necesita? No sé si no fue en alguna de sus novelas, pero básicamente lo que decía es, y voy a leer textual, aquí está. Si algunos hombres intentan sobrevivir por medio de la fuerza bruta o el fraude, saqueando, robando, estafando o esclavizando a los hombres que producen, sigue siendo cierto que su supervivencia es posible solo por sus víctimas, solo por los hombres que eligen pensar y producir los bienes que ellos, los saqueadores, se están apoderando. Esos saqueadores son parásitos incapaces de sobrevivir, que existen destruyendo a los que son capaces, a los que siguen un curso de acción propio del hombre. Entonces, el concepto de tu vida te pertenece debe implicar necesariamente el derecho de que cada individuo debe pensar, juzgar, tomar decisiones, producir, perseguir sus propios valores, buscar su propia felicidad. No somos animales de sacrificio para el beneficio de los demás. Tenemos derecho a nuestra propia vida. Y también sabiendo que uno es el responsable de mantener la propia vida. El derecho a la libertad de realizar esas acciones sin la interferencia de nadie es fundamental. Y el derecho de conservar y utilizar lo que produce mi mente y las acciones de mi cuerpo sin el constante peligro, digamos, del hombre parásito, depredador, que tengo que estar cuidándome la espalda, esperando a que no vaya a sacarme lo que acabo de producir. Ayn Rand, una de las cosas que también dijo, y esto fue en su novela Himno, para que el hombre sea libre debe ser libre de sus propios hermanos. Justamente las únicas personas que nos pueden, o los únicos entes, por decirlo así, que nos pueden prohibir o que pueden conspirar para que nosotros podamos perseguir nuestros valores, para que nosotros podamos pensar, para que nosotros nos podamos producir, son los otros seres humanos. Entonces, lo único que justamente tiene que lograr un sistema es prohibir a los otros seres humanos de avanzar sobre la libertad que nosotros tenemos para vivir, o para la libertad de, justamente, de producir cosas para nosotros poder solventar nuestra propia vida. Pero es cierto que no es siempre fácil. La realidad es esa, pensar, juzgar o tomar decisiones. Ser productivo no es fácil. Muchas veces nos sentimos tentados a decir, bueno, no quiero tomar esta decisión, prefiero que alguien la tome por mí, sobre todo cuando son decisiones difíciles o cuando la vida nos presenta desafíos, esperamos que los demás los resuelvan por nosotros, porque es difícil, porque a veces no nos consideramos que estamos aptos para digamos,
desafiar los momentos complicados de la vida o para resolverlos, o porque muchas veces no confiamos en nuestra propia mente. Nos han enseñado tanto en los colegios y en las universidades que nuestra mente es incapaz de conocer la realidad y de resolver los problemas, que finalmente a veces nos convencemos de eso, que nuestra mente realmente no tiene el poder para resolver los problemas. Y en ese caso somos como carne muy fácil para que alguien nos venga a decir, yo voy a tomar las decisiones por vos, o yo te voy a resolver tu propia vida. Y así poco a poco vamos entregando justamente aquellas decisiones y aquellas acciones que en realidad nos corresponden a nosotros. Mi vida me pertenece no es solo tener el derecho a pensar, producir y perseguir valores. Es verdad que tenemos el derecho de hacerlo, pero es realmente también hacerlo. Implica la responsabilidad justamente de hacerlo. Implica tomarse la propia vida como algo serio y tomarla en las propias manos. Es juzgar con nuestra mente y no tomar lo que nuestros padres, el cura de la iglesia, la maestra en el colegio, la profesora en la universidad, nos dice y tomarlo como absolutamente cierto. Es mirar la realidad, aunque nos asuste, y enfrentarla. Es decidir por nosotros mismos, de manera consciente, qué valores justamente queremos perseguir y no seguir como por inercia los mismos valores o las tradiciones o las ideas del lugar en el que nacimos o de la familia en la que nacimos. Rand siempre decía, chequeen sus premisas, porque a veces de manera casi automática adoptamos las premisas que nos fueron dando nuestros padres, nuestra familia, nuestros profesores, y sin cuestionarlas, ¿realmente esto es así? ¿Es cierto? ¿Este valor que me dicen que tengo que perseguir es realmente un valor para mí o es un valor que adopté porque alguien más me dijo que es un valor? Mi vida me pertenece es juzgar por nosotros mismos, a las personas que nos rodean también, y no de acuerdo a lo que alguien más piensa sobre ellas. Es tomar las riendas de nuestra vida, no solo porque tenemos derecho absoluto a hacerlo, porque tenemos derecho absoluto a hacerlo en la medida que justamente, como explicaba también Ezequiel antes, no violemos los derechos de los demás y no le pongamos una piedra en el camino a los demás, pero sino porque también no tenemos alternativa si queremos vivir como seres humanos. Podemos vivir como parásitos, podemos tratar de vivir como animales, pero no vamos a durar mucho tiempo. La única alternativa es esclavizar a los demás. Pero si lo que queremos es generar una sociedad de gente civilizada, de relaciones voluntarias, de relaciones pacíficas, no tenemos otra opción justamente de pensar, producir, tomar la vida en nuestras manos y no estar dependiendo permanentemente de los demás. Porque otra cosa también es importante, puede ser que los demás por generosidad, por culpa o por benevolencia deciden ayudarnos en ocasiones en particular. Pero si lo que queremos es vivir de los demás y de todo su tiempo, de su inteligencia, de su trabajo, en algún momento lo que va a suceder es que se van a rebelar, como los que leyeron La Rebelión de Atlas saben de qué se trata, o simplemente vamos a terminar destruyendo nuestra propia fuente de vida, que son las personas justamente estas que piensan. Al principio hablamos un poco de que la mayoría de las personas consideren que su vida sí les pertenece, como algo bastante obvio. Sin embargo, muchos no comprenden el modo en que vamos entregando parte de nuestras vidas. Cuando, por ejemplo, seguimos una carrera o la carrera que nuestros padres desean para simplemente complacerlos, cuando nos casamos con quien se espera que nos casemos, y a nivel ya más político, cuando aprobamos que el gobierno nos diga con quién podemos comerciar o con quién no, y esto lo hace en forma permanente. Podés comprarle algo nacional, pero si querés comprarle algo a John Smith en Estados Unidos, te vamos a castigar con una multa, te vamos a abrir la maleta en la aduana. De alguna manera no tenés derecho a hacer con tu dinero lo que vos quieras o comerciar con quien quieras. Con quien nos dice, cuando nos dice también el gobierno a quién contratar o cómo debemos contratar, en vez de dejar a las dos partes definir cómo queremos relacionarnos laboralmente. Cuando aceptamos que el Ministerio de Educación nos diga, estás obligado a mandar, tus hijos tienen derecho a la educación, pero estás obligado a mandarlos al colegio, sin que a veces nos decimos que contradicción, ¿no? Tenemos derecho, pero al mismo tiempo estamos obligados a hacerlo, y que nos impongan los planes de estudio y no tengamos de alguna manera otra alternativa. Que nos fuercen a pagar impuestos para mantener los planes sociales, la salud, la educación, las viviendas o
los regalos que el gobierno quiera dar para justamente para otros, es decir, estamos sacrificando parte de lo que nos pertenece, lo que nos ganamos para otros. Y podemos seguir con millones de ejemplos, millones de ejemplos. Piensen en las frases que han promocionado toda nuestra vida, que venimos escuchando como parámetro de lo moral, que son, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Básicamente eso. Si no estás dispuesto a dar tu vida o a perseguir la felicidad de los demás, no sirves para vivir. Donde hay una necesidad de alguien más, esa persona tiene un derecho sobre tu vida. Hay un derecho. Tiene derecho a reclamar de vos justamente que le proporciones esa necesidad que esa persona tiene. O, esta es más en inglés, be your brother's keeper, ser el mantenedor sería de tus hermanos, el protector de tus hermanos. Viniste a esta vida a proteger a los demás. Y en definitiva, uno puede proteger y cuidar y tratar de ser benevolente con la gente que uno valora. Pero dicho así, no dejan de ser chantajes emocionales para que, en el fondo, lo que te están diciendo es, ¿quién sos vos para pensar que tu vida te pertenece? ¿Quién sos vos para perseguir tu propia felicidad? ¿Por qué pensás que tu felicidad es importante? Por supuesto también que la idea de que nuestra vida nos pertenece depende en gran medida de nosotros, de apropiarnos de nuestra vida, de pensar realmente qué cosas están en nuestras manos, pero también es cierto que sobre todo en los sistemas que vivimos, o en Latinoamérica, en todo el mundo, pero en Latinoamérica todavía más, es que vivimos en sistemas en donde muchas veces hay acciones que deberían ser nuestras o decisiones que deberían ser nuestras que no lo son. Y aquí es cuando Ayn Rand también se mete en la política y ella defendía el capitalismo del laissez-faire. Ella defendía el capitalismo del laissez-faire por ser el único sistema justamente basado en el derecho basados en el respeto por los derechos individuales, en donde ningún grupo, ni tampoco el gobierno, tiene el derecho de iniciar la fuerza contra otros. Y si uno se pone a pensar, esta idea justamente se basa en la idea de que cada uno es dueño de su vida y cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere, en la medida, justamente como los otros también tienen derecho a su vida, a no interferir en la medida que no interfieran en la vida de los demás. Defendía el capitalismo, justamente porque es el único sistema que respetaba la idea de que la vida de cada hombre le pertenece a sí mismo, no por capricho y no por convención social y no por permiso del gobierno. No tenemos derecho a nuestra vida porque alguien nos otorga ese permiso, ni Dios ni el gobierno, sino justamente por lo que en el capítulo también al cual Ezequiel se refirió, la ética objetivista, por la ley de identidad, porque el hombre es hombre y si quiere sobrevivir como hombre, no como ameba, no como planta, no como león, necesita producir, necesita pensar y para eso necesita libertad y necesita el derecho a conservar justamente lo que produce. Así que si me queda poquito tiempo, si algo que me gustaría dejarles hoy es, siempre dejo alguna tarea para el hogar, obviamente son libres de hacerlo, no porque sus vidas les pertenecen, pero piensen un poco en esta idea que hablamos hoy, ¿no? Y que damos quizás por sentada, para mi gusto, ¿no? Las damos por sentada, mi vida me pertenece, listo, y no nos ponemos a pensar más profundamente como lo hizo Ayn Rand. Hagamos una revisión de cuánto realmente comprendemos la idea y qué implicancias tiene en todos los campos de la vida. ¿Qué realmente implica? Y si la aceptamos y la implementamos realmente en nuestra vida. Y para aquellas situaciones en las que no tenemos manera de recuperar esa parte de la vida que nos roban diariamente, a veces desde el gobierno o nuestra familia, que estamos en a veces hay familias tóxicas que ya estamos acostumbrados de alguna manera a actuar de acuerdo a lo que se espera de nosotros y nos cuesta salir de esos círculos, al menos empezar a tener en claro cuál es la situación, qué es lo que estoy viviendo y empezar a poner frenos a eso. Si uno no puede poner un freno a través digamos, uno le puede decir al gobierno, no te pago más impuestos porque la consecuencia es me meten preso, pero por lo menos no callarse. Una de las cosas que Ayn Rand decía es, siempre estén preparados para dar un juicio moral, siempre estén preparados para decir, no estoy de acuerdo, o no quiero esto, o esto no es bueno para mi vida. Siempre sepan, primero hacer introspección, de decir, bueno, realmente en qué aspectos no estoy siendo dueña de mi vida. Y cuando vean que eso es algo impuesto por los demás, por lo menos decir,
¿saben qué? No tengo alternativa quizás, pero no estoy de acuerdo. Termino con dos frases de Ayn Rand que me parecen súper importantes. Una es de La rebelión de Atlas, que si no leyeron ese libro, los invito a que lo lean porque realmente les va a cambiar la vida, donde dijo: durante siglos la batalla moral fue liberada entre quienes sostenían que sus vidas le pertenecen a Dios y quienes sostenían que les pertenecen a sus vecinos, entre aquellos que predicaban que el bien es el autosacrificio en beneficio de fantasmas en el paraíso y aquellos que predicaban que el bien es el autosacrificio en provecho de los incompetentes de la tierra. Y nadie te ha dicho que tu vida te pertenece y que el bien reside en vivirla plenamente. Y cada tanto, para también quienes leyeron La rebelión de Atlas, los invito a que traigan a la conciencia ese juramento de uno de los héroes, que si no lo leyeron no voy a decir el nombre todavía, que hace justamente hacia el final de La rebelión de Atlas, que dice, y que lo comprendan, ¿no? Porque dicho sea así, si no tienen todo el contexto, dicen, ¿quién es esta persona? Lean La rebelión de Atlas y comprendan esta frase que él dice, que dice, juro por mi vida y mi amor a ella, que nunca viviré por otro hombre, ni demandaré a ningún hombre que viva para mí. Así que los invito a repasar esta idea de mi vida me pertenece. Y con esto creo que ya cumplí más que suficiente con mi tiempo. Perdón si me alargué demasiado. Muchas gracias, María. No, estuvo perfecto el tiempo. Agustina, te cedo la palabra. Bueno, hola a todos. Muchas gracias al Club de la Libertad por invitarme. Y bueno, cuando me invitaron a este homenaje a Ayn Rand, lo primero que pensé fue qué tema hablo, porque hay tanto para hablar de la filosofía de Ayn Rand, y cuál es la mejor forma de homenajearle. Por supuesto, mis compañeros acá disertantes han hecho un gran trabajo, pero lo que se me ocurrió fue, una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza es una pregunta que me hacen bastante seguido, pues tengo la fortuna de asistir a muchas conferencias sobre objetivismo y trabajar en el Ayn Rand Institute, que es digamos, el mayor expositor de las ideas de Ayn Rand en todo el mundo. Entonces estoy siempre rodeada de gente que está muy interesada en estas ideas y muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu aspecto favorito, preferido de la filosofía de Ayn Rand? Y es un poco esa pregunta difícil de responder, al menos al principio para mí era un poco difícil de responder porque Ayn Rand tiene tantos aspectos tan valiosos de su filosofía que elegir uno es un poco difícil, pero después de pensar esa pregunta varias veces, llegué a una conclusión que realmente creo que mi aspecto preferido de la filosofía de Ayn Rand es la orientación hacia los valores que tiene Ayn Rand y su filosofía. Y de nuevo, insisto, esto es, cada uno puede tener su propia opinión de qué es lo que más les impacta de la filosofía de Ayn Rand. Como digo, Ezequiel habló de los valores, del egoísmo racional, María habló del hecho de que tu vida te pertenece, y hay tantas cosas, podemos hablar de política, de epistemología. La rebelión de Atlas sola, o sea, uno de los libros de Rand, o sea, tiene este tamaño, aquellos que lo leyeron, libro enorme, larguísimo, pero que realmente vale muchísimo la pena, donde está toda su filosofía contenida en forma de ficción. Pero a mí personalmente el tema de la orientación hacia los valores de Rand es algo que realmente me impactó mucho. Y creo que es un aspecto que no es extremadamente obvio para las personas que recién empiezan a leer a Ayn Rand. No es algo que salte, que mucha gente, digamos, esté hablando respecto a ese tema. Para aquellos que están también interesados, recomiendo, el otro día estuvo Harry Binswanger, uno de los filósofos objetivistas más importantes del mundo, hablando con María en el Ayn Rand Center de Latinoamérica sobre esta orientación, entre otros aspectos sobre la vida de Ayn Rand y su filosofía, esta orientación de los valores. Después María nos puede contar un poco cómo acceder a la grabación de ese evento. Pero ¿qué significa que la filosofía de Ayn Rand está orientada hacia los valores? Significa que es una filosofía que se enfoca en lo positivo y no en lo negativo.
Ayn Rand se pregunta, ¿qué es lo que significa vivir una buena vida? Algo parecido a lo que se preguntaban algunos de los griegos, de filósofos griegos antiguos, ¿no? Y se pregunta no solamente qué es lo que significa vivir una vida de hombre, como decía Rand en sus escritos, sino qué son los valores, qué necesita el hombre, que necesita valores, ok, pero qué son esos valores y qué significa que el hombre necesite esos valores. ¿Y qué clase de valores debe perseguir cada hombre para poder alcanzar la felicidad? ¿Por qué alcanzar la felicidad? Porque Ayn Rand, y esto es un tema aparte, quiero delimitar un poco la charla porque tenemos 15 minutos nomás. Para Rand, a diferencia de muchas otras filosofías, el estándar de valor y la meta última en la vida del ser humano es alcanzar su propia felicidad. ¿Y qué significa esto? Bueno, un poco lo que explicaba Ezequiel respecto al egoísmo racional. Ahí vi que hay algunas preguntas al respecto, después les podemos responder. Entonces, Rand se pregunta, ¿qué tipo de valores debería perseguir cada ser humano para poder alcanzar esa felicidad? Ayn Rand no se pregunta, ¿qué es lo que tiene que evitar el ser humano para poder alcanzar su felicidad? Sino qué es lo que tiene que buscar de manera positiva, qué es lo que tiene que hacer, no evitar hacer. Entonces, el foco de la filosofía de Ayn Rand está puesto en crear cosas, no en destruir. Se enfoca en explicar sus valores a través de un paradigma positivo, de un esquema totalmente positivo. Ayn Rand nos dice, por ejemplo, para aquellos que leyeron El manantial, La rebelión de Atlas, Himno también, Ayn Rand dice, estas cosas son las que el ser humano es capaz de lograr, de lo que la mente humana puede llegar a lograr, todos estos valores. No voy a asumir que nadie acá leyó las novelas, no quiero spoilear, digamos, ningún aspecto de la novela. Pero, por ejemplo, en El manantial tenemos un arquitecto, Howard Rourke, que tiene que enfrentar muchísimas cosas en su vida que a cualquier persona, y de hecho en la novela vemos un montón de personas que enfrentan cosas muy duras, los hubiera destruido completamente. ¿Por qué no lo destruye a Howard Rourke? Esto no creo que sea tanto un spoiler. En parte por este enfoque positivo que tiene hacia la vida, hacia los valores. Saber de que si él actúa de manera racional y acorde a la realidad, sin falsear la realidad, él puede lograr su propia felicidad y puede alcanzar sus valores. No importa lo que la vida le tira encima, siempre está enfocado en perseguir los valores, no está enfocado en lo negativo, sino en qué es lo que él puede hacer. Y tampoco se enfoca en, me pasó esto, de nuevo no quiero spoilear, pero le pasan cosas realmente serias. Lo que sí puedo decir que pasa al principio de la novela es lo echan de la escuela, de la Facultad de Arquitectura, y en vez de ponerse a lamentarse y a preocuparse, no, él dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a tener una carrera como arquitecto? Y él sigue adelante. Muchas cosas más pasan en ese momento y a lo largo de la novela, pero el enfoque en los valores de Howard Rourke es justamente este enfoque que tiene Rand en toda su filosofía. ¿Y por qué es esto? Porque las novelas de Ayn Rand, que las recomiendo muchísimo, particularmente, como digo, El manantial y La rebelión de Atlas, son su filosofía puesta en acción. Entonces tenemos una dramatización de las ideas de ella que básicamente vemos a distintos individuos, sus héroes, por supuesto, que tienen las ideas, que son representantes de las ideas de objetivismo, y también tenemos otros personajes que o tienen una mezcla de ideas o que tienen ideas contrarias a objetivismo, y vemos a lo largo de las novelas cómo cada uno va desarrollando su vida y cómo termina, digamos, cada uno, que cómo termina en su vida y cómo vive en su vida es consecuencia directa de las ideas que tiene cada uno. Y parte de tener un enfoque positivo en una filosofía, un enfoque hacia los valores, significa que, por supuesto,
y esto lo hace Rand, hay que desacreditar con evidencia y de manera racional otras filosofías. Y esto lo vemos para aquellos que leyeron La virtud del egoísmo, vemos cómo ella habla del altruismo y cómo desarma la filosofía altruista y explica paso por paso, digamos, por qué la filosofía del altruismo es dañina para la vida humana y para la mente del ser humano. Parte también de un poco de lo que habló María hace un ratito. Pero ese no es el foco de esto. El foco es, sí, tiene que atacar otras cosas. Rand ataca el comunismo, como muchos sabrán, pero no lo hace como algo primario. Como vemos que un montón de gente ataca, de la derecha, por ejemplo, ataca el comunismo, ataca el socialismo y demás. Sí, está bien, pero no es lo primordial. Lo que viene primero es la alternativa positiva. Entonces, parte de lo que tiene Rand es de que ella no es anti-altruismo, ella es pro-egoísmo racional, ella no es anticomunista, ella es pro-libertad. Como digo, para hacer lugar para la libertad hay que destruir las alternativas negativas, pero el foco está siempre en ser pro-libertad, no ser anti-comunismo, antisocialismo y demás. Ese enfoque hace una diferencia muy grande, porque cuando tenés un enfoque en los valores, un enfoque en lo positivo, tenés soluciones. No solamente tenés, sí, quiero destruir esto, quiero destruir el socialismo, quiero destruir el altruismo o lo que sea que seas anti, sino que tenés soluciones y una alternativa positiva para ofrecer en lugar de esa alternativa nociva. Y esto es, yo creo que es una de las cosas más destacables de, como digo, de la filosofía de Rand. Históricamente hubo muchos pensadores que han tirado abajo ciertas filosofías, pero no terminan de elaborar cuál es la alternativa positiva a esas otras filosofías. Y parte de lo que hace Rand es esto, ¿no? Ofrecer esta alternativa positiva. Pero una de las cosas que estoy observando, sobre todo me puse a observar desde que supe que iba a conversar con ustedes sobre esto, es un montón de gente, la mayoría de la gente, sobre todo lamentablemente que la gente que se orienta un poco más a las ideas de la libertad, se define a sí misma como antifeminista, anticomunista, como digo, antisocialista, anti todo. Pero ¿de qué sos pro, digamos? ¿Sos pro libertad? ¿Qué es lo contrario a ser, cuál es la alternativa positiva a ser antifeminista, por ejemplo? Yo creo que ponerse a pensar cuál es la alternativa positiva que damos frente a ciertas ideologías que por supuesto son extremadamente destructivas, es algo que es fundamental y es algo que Rand nos puede enseñar. Porque una vez que tiramos abajo ese edificio que es el comunismo, el socialismo, el estatismo, lo que sea, si no sabemos qué construir en su lugar, estamos en problemas, realmente no podemos seguir adelante. Por supuesto, de la izquierda también, ¿qué son los kirchneristas? ¿Qué es la izquierda en la Argentina y bueno, en toda Latinoamérica y en todo el mundo? Y antiburguesía, como ellos dicen, antiliberalismo, anticapitalismo, anti todo. Bueno, pero la alternativa, y te ofrecen estas cosas totalmente vagas como, sí, la igualdad, y el mismo Marx que decía, sí, bueno, la dictadura del proletariado y la prohibición del intercambio de los valores. Bueno, pero ¿y? No hay ninguna alternativa positiva concreta que nos ofrezcan. ¿Qué es lo que hace Rand? Nos ofrece, tiene muchísimo, Ayn Rand era extremadamente prolífica, no solamente con su ficción, sino también con su no ficción, nos ofrece paso por paso la alternativa positiva en todas las ramas de la filosofía que mencionaba Ezequiel, las 5 ramas de la filosofía. Ella nos dice, esto no funciona, pero acá está lo que funciona y acá están todos los detalles de por qué funciona, cómo funciona y cómo podemos implementarlo a nuestras vidas. Entonces, Ayn Rand no es anti nada, sino que es pro
vida humana, con todo lo que requiere ser pro vida humana, que va desde la metafísica hasta el arte, pasando por las demás ramas de la filosofía. Entonces creo que esto nos impacta, como digo, porque empezamos a ver un cambio de paradigma que no está en destruir, sino en construir, en crear, en buscar nuestros propios valores. Y resulta ser que cuando empezamos a identificar cuáles son los valores positivos que podemos perseguir, no solamente identificar los valores negativos que existen ya y que queremos destruir, resulta que tenemos que llevar a cabo un trabajo que es muy pesado y muy arduo, que es pensar. Porque como decía María hace un ratito, requiere poder identificar nuestros valores y pensar de primera mano, como decía Rand. O sea, tenemos que hacer ese trabajo nosotros, no que nos den los demás cuáles son nuestros valores o cuáles deberían ser nuestros valores, sino que los desarrollamos nosotros a través del pensamiento. Si nosotros nos estamos enfocando constantemente en lo que queremos destruir, tenemos una visión hacia afuera. Todo estamos mirando para afuera, es como una no me sale la palabra ahora. Estamos mirando siempre para afuera, para el otro lado, no para adentro, porque decimos, sí, eso de allá no me gusta, lo quiero destruir. ¿Qué ponemos en su lugar? Eso requiere realmente pensar de primera mano, porque nadie puede elegir nuestros valores por nosotros, como decía María. Entonces, para cerrar, si están buscando una filosofía que no solamente les diga esto está mal, que por supuesto ustedes tienen que juzgar si para ustedes independientemente les parece que esto está mal o que esto no funciona, sino que les diga, acá está la alternativa positiva, esta es la solución, acá está el problema y esta es la solución. Si están buscando eso y no solamente algo que se enfoque en lo negativo, lo negativo, lo negativo, algo que los invite a pensar por ustedes mismos, a desarrollar sus propios valores y a construir, no a destruir, les recomiendo que investiguen y lean un poco más la filosofía de Ayn Rand. Entonces, para cerrar, hay una frase en La Rebelión de Atlas, en el libro, en un discurso muy largo que hay en un momento en el libro, que creo que resume esta perspectiva de Rand bastante bien, que dice que todos aquellos que seguimos esta filosofía, básicamente, dice, no es la muerte lo que buscamos evitar, sino la vida lo que buscamos vivir. Y yo creo que si adoptamos esa lección que nos da la filosofía de Ayn Rand, de buscar lo positivo, creo que podemos llegar a un cambio de paradigma que puede impactar positivamente no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras sociedades. Gracias. Muchas gracias, Agustina. Vamos ahora sí a pasar a las preguntas. Para aquellos que no sepan, pueden ir dejando las preguntas en el chat. Bien, había una pregunta de Susana, que era, yo entiendo que era para los dos primeros expositores, pero se podría incorporar a Agustina también en la respuesta, que decía cómo hacen para conjugar, digamos, la postura de Ayn Rand digamos, respetar el derecho a manejar la propia vida con el tema del aborto. No sé quién quiere comenzar contestando. El tema me parece que por ahí es un tema demasiado largo como para ir a dar una respuesta ahora, porque tendríamos que empezar por definir, cuando Ayn Rand habla de derechos individuales y el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, se refiere justamente a derechos individuales, a un individuo. Entonces, ahí lo importante es que tendríamos que empezar a definir, bueno, ¿qué es un individuo? ¿Es un feto un individuo? Quedamos embarazados, estamos 2 o 3 semanas de embarazo, ¿es un individuo esa persona? Con lo cual, ¿tiene derecho un feto? ¿Qué es un derecho individual? Yo creo que una de las cosas fundamentales acá para definir es ¿qué es un derecho individual? Y muchos liberales le van a dar definiciones diferentes, y de acuerdo a esa definición, uno puede decir, no, si un derecho es algo que Dios nos da, y simplemente parte de que algo tenga vida,
entonces obviamente uno no puede decir estar en contra del aborto. La postura de Ayn Rand tiene toda una definición de derechos individuales que no sé si da para desarrollarla hoy, pero puede ser un buen tema para un próximo encuentro, un próximo panel, y una definición de individuo, que tomando esos dos conceptos, si los chicos quieren ir más allá, los invito a que lo hagan, pero básicamente tomando esos dos conceptos, la conclusión a la que ella llega es: la madre tiene el derecho a decidir qué hacer justamente con su vida. Pero el feto, mientras ese feto está dentro de la panza de la mamá, no es individuo y no tiene derechos individuales. Sé que es un tema complejo, no da para una respuesta de 5 minutos, pero quizás como resumen y como base puede servir para una próxima discusión del tema. Sí, a lo que dice María, yo agregaría, es un tema que tiene que estar muy, o sea, muy delimitada la conversación a eso, es extremadamente largo, complejo, por supuesto que es un tema muy polémico. Sí, Rand estaba a favor del aborto. Una explicación cortísima que requiere una elaboración mucho mayor de lo que se puede hacer en este momento es, sí, existe una vida en la madre, pero no existe, esa vida no adquiere derechos hasta que no nace. Y es una vida humana en potencia, no es una vida en la actualidad, y que sí lo es la vida de la madre. Es un tema larguísimo, súper polémico. Yo sí, si ustedes quieren, organizamos otro evento para discutir eso exclusivamente. Lo que sí les voy a dejar es acá en el chat un link a un artículo que escribió un colega mío, está en inglés, pero por lo que yo he visto, para aquellos que no hablan inglés, la opción de traducir de Google hace un bastante buen trabajo como para poder entender lo que dice, en el que él habla en detalle en este ensayo de cuál es la posición de Ayn Rand respecto al aborto y la explica muy bien. Creo, María, que hay una entrevista de con él. Eso iba a agregar, hay una entrevista en el canal de YouTube de Ayn Rand Center Latinoamérica. Si van al YouTube, Ayn Rand Center Latinoamérica, hay una entrevista que Gloria Álvarez le hizo justamente al colega al cual se refiere Agustina, Ben Bayer, que habla justamente del derecho al aborto, y está subtitulada al español. Así que ahí también pueden escucharlo en español. Muy bien. Ezequiel, ¿querés aportar algo más? No de ese tema. Considero que las respuestas de Agustín y María sobre lo que pensaba Ayn Rand sobre el tema están bastante claras y además hay links para profundizar. No, yo lo que había visto primero es una pregunta de Ricardo, que me gustaría decir un poco sobre eso, de Ricardo Orellana, sobre unas posibles contradicciones de Ayn Rand cuando se habla de juicios éticos individuales y eso se lo pasa al orden social. Es un párrafo que he escrito, sí, bueno, lo pueden leer si ahí como para que puedan identificar. ¿Qué pregunta es? Bueno, para responder a eso, obviamente hay capítulos enteros de Rand, sobre todo en el libro que se llama La virtud del egoísmo, ¿no? Donde habla de la naturaleza del gobierno, cómo se financia el gobierno en una sociedad libre y sobre lo que es una mente colectivizada. Yo voy a intentar condensar un poco esas ideas para intentar dar una respuesta a lo que plantea Ricardo. Entiendo yo que no hay contradicción de Ayn Rand en iniciar su análisis ético de manera individual y eso después pasarlo a lo social. Como dijo María, en un principio, lo que Rand propone es, primero, atajar los problemas a un nivel ético, que definen los valores, y después recién ahí pasar a un análisis político, que es donde vamos a analizar el sistema social que va a regir sobre la comunidad y dentro del cual nosotros como seres humanos que interactúan nos vamos a mover. Y ahí también voy a agarrar el enfoque de Agustina sobre la orientación hacia los valores de la filosofía de Rand. Por lo tanto, decimos que ética, por un lado, va a definir este código de valores que precisa un individuo para poder desarrollarse y florecer, y la política va a ser el sistema social donde van a convivir con sus respectivos valores y haciendo los intercambios que consideren necesarios esos propios individuos. Ahora bien,
La unidad de medida desde la cual arranca el individualismo de Rand es precisamente el individuo. ¿Qué significa la unidad de medida? Es que cualquier análisis desde el cual yo voy a partir necesariamente tiene que arrancar por el individuo, que es metafísicamente esta persona con posibilidad de razonar. Porque no va a decir Rand que los grupos, como no, los grupos de personas no tienen una existencia metafísica propia, como si fuesen una entidad supraindividual, sino solamente que los grupos son asociaciones de personas, son una cantidad de individuos, una suma de personas que están unidas por un propósito en común, por algún principio que las aglutina, por algunos valores que quieran perseguir. Este grupo, llámese comunidad, sociedad, asociación, lo que sea, va a tener los derechos de sus miembros, es decir, de las unidades que lo componen. No va a tener ni más ni menos derechos, justamente porque existe debido a las existencias individuales, no como una entidad aparte. Estos individuos sí están agrupados porque han decidido organizarse. Y aquí viene la segunda parte, que es el planteo de Ricardo sobre cómo se conjuga este egoísmo que propone Rand con el ethos, que es social, abierto, generoso y orientado al bien común de una sociedad. Bueno, se conjuga, entiendo yo, de la siguiente manera. El principio que debe regir las relaciones sociales, según Rand, es proscribir el uso de la fuerza. Es decir, nadie puede obligar a otra persona a hacer algo que esta persona no ha escogido voluntariamente hacer. No nos vamos a mover a los palazos, a los cadenazos, a los fierrazos, sino que nos vamos a mover por la regla de no coaccionar a los demás. Las relaciones van a ser voluntarias, van a ser consentidas y van a ser para mutuo beneficio. Esto es lo que Rand define como el principio del comercio o de los comerciantes, es decir, intercambiamos valor por valor. Yo te ofrezco esto que vos necesitas, vos me ofreces eso que yo necesito, y si los dos estamos de acuerdo, participamos juntos, realizamos un intercambio, crecemos económicamente, los dos, progresamos, y después cada uno, como la frase que citó María, cada uno sigue por su lado, o sigue juntos si quieren, pero no estamos obligados a ser guardianes de nuestros hermanos, en el sentido de que los adoptamos y los tenemos que cuidar de por vida. Simplemente, cuando estemos de acuerdo en algo, nos vamos a mover juntos, y cuando no estemos de acuerdo, cada uno irá por su lado. Y eventualmente están los tribunales para definir disputas honestas que surcan entre nosotros. En este sentido, una persona, que veníamos hablando del egoísmo racional, está bien que dentro de su egoísmo racional contemple el progreso de sus pares, de sus seres queridos, de sus familiares, de sus socios, porque es sabido que en muchas ocasiones, mientras mejor le va al que está al lado, mejor me va a mí también. ¿Qué queremos vivir? ¿En sociedades de pobreza extrema, donde a todos nos vaya peor, como Venezuela y como Cuba? ¿O queremos vivir en sociedades prósperas de comercio, como por ejemplo la mejor versión de Estados Unidos, donde todo el mundo podía enriquecerse trabajando por voluntad propia o asociándose con los demás? Yo prefiero esta última opción, prefiero una sociedad donde a todos le vaya bien y que ese bienestar de los demás repercuta positivamente en mí, porque mientras mejor le va a los científicos, mejores remedios voy a tener yo si me duele la cabeza para atacar el dolor de cabeza. Mientras mejor le va a Messi, más copas del mundo voy a poder festejar yo. Y así podemos poner 150.000 ejemplos. Entonces, podemos ser generosos, podemos tener esta visión comunitaria sin dejar de ser egoístas racionales, justamente porque preocuparme por mí y preocuparme por los que están alrededor mío es racional. La diferencia con estas otras doctrinas que favorecen el bien común o la solidaridad es que ellas lo proponen por la fuerza. Proponen una solidaridad basada en la coacción, es decir, vos estás obligado a pagar impuestos porque yo, gobierno, quiero forzosamente redistribuir la riqueza y financiar planes sociales, financiar cualquier tipo de asistencia y demás. Acá tenemos, por ejemplo, hoy en día se está desarrollando un ejemplo muy claro de eso, y en situaciones realmente grotescas e inverosímiles, como que el contribuyente argentino le está pagando el tratamiento hormonal
a una de las acusadas y ya condenada que asesinó a este nene de 5 años, Lucio Dupuri. Es mujer, se autopercibe hombre y quiere hacerse el tratamiento hormonal para lograr sentirse biológicamente o fisiológicamente hombre. Hay personas que pueden estar de acuerdo con que se hagan esos tratamientos, hay otras personas que no. El tema es que el Estado argentino no te deja opción y no te da a elegir si vos estás de acuerdo o no. Te obliga a pagar impuestos para que vos financies ese tratamiento e incluso en esta situación donde esta persona está detenida, acusada y condenada por un asesinato. ¿Me explico? El objetivismo promueve la libertad de asociación. El que quiere contribuir a una causa comunitaria lo va a hacer y el que no quiere no lo va a hacer. Gracias, Ezequiel. Continúo con las preguntas. Hay una que dice, Rand dice que razonar se ejerce por elección. ¿Es eso cierto? ¿No es acaso el razonamiento casi automático? Yo puedo responder un poco eso. No, el razonamiento no es automático. Y es cierto que eso decía Rand. Lo que sí, o sea, no, cada ser humano nace con la facultad de razonar. Se va desarrollando esa facultad a la medida que ese ser humano va desarrollándose a lo largo de su vida. Por supuesto que un niño no tiene esa capacidad como tiene una persona de 30 años. Pero es una elección razonar. Y es o sea, utilizar la razón. Y es una de las elecciones fundamentales que un ser humano hace en su vida. Por supuesto, no es una elección que se toma, yo digo, cumplí 18, bueno, decido que voy a usar la razón y listo. No, es una decisión que se toma todos los días, en todos los momentos de nuestras vidas. Y hay mucha gente que utiliza la razón para algunas cosas y para otras cosas no. Es una elección y de hecho, como digo, una de las elecciones más importantes que tomamos, una decisión que tomamos todos los días en cada situación que nos enfrentamos. Y por supuesto en un marco más grande, en cómo decidimos conducir nuestra vida en general. Y de hecho Rand dice que podemos juzgar a otras personas en función de si deciden utilizar la razón o si deciden evadir utilizar la razón. Es un tema epistemológico y profundo, pero esencialmente sí, la respuesta es sí, eso decía Rand. Es cierto que es una elección constante. Por ejemplo, si yo elijo actuar irracionalmente, por ejemplo, si María dice algo que a mí me ofende por cualquier cuestión o que me molesta, y en vez de tener una conversación civilizada con ella, decirle esto no me parece, y discutir a través del uso de argumentos utilizando evidencia para contrarrestar su punto de más, yo decido cerrar la computadora, mandarle un mensaje diciéndole un montón de barbaridades. No elegí utilizar la razón en ese caso, me estoy apartando de lo que es propio para una vida en sociedad, como decía Ezequiel, de una vida propia para un ser humano, y estoy utilizando violencia y de alguna cierta forma, si yo por ejemplo le amenazo a María o lo que sea, estoy utilizando la fuerza. Entonces es una elección constante que tomamos como seres humanos todos los días, constantemente. ¿Puedo agregar algo ahí? Es que uno piensa o razona hasta la mayor profundidad de cada concepto abstracto. Y la realidad es que entre no pensar y tener un grado de enfoque total, hay pasos en el medio. Es decir, para poner un ejemplo, uno a veces agarra un libro y se pone a leerlo y llega al final de la página y dice, no, realmente no me quedó nada de lo que leí, no presté atención, y uno lo leyó, pero no estuvo enfocado. Entonces llega al final de la página y no comprendió realmente lo que el libro estaba diciendo, lo que el texto estaba diciendo. Algo muy diferente es decir, voy a enfocar, voy a entender, voy a leer la frase lo que sea necesario hasta que realmente le saco el jugo al texto y lo termino de comprender. Uno en la vida tiene todo el tiempo esa opción de enfocar completamente, como si fuera un lente de una cámara de fotos, de enfocar completamente, tratar de ver la realidad tal cual es, de comprender lo que estamos viendo, digerirlo,
asociarlo con las demás ideas que tenemos, que hemos adquirido, o quedarse una especie de nebulosa. Sí, estoy viendo esto, pero lo estoy viendo nublado. No lo estoy terminando de comprender. No lo estoy terminando de relacionar con las otras ideas que previamente adquirí. Es decir, el grado en que uno decide usar su mente es voluntario. Y uno a veces se enfoca mucho en algunas cosas y desenfoca en otras. Lo que Ayn Rand decía es, tenemos que usar justamente nuestra cabeza para enfocar en todas las cosas, porque todas las cosas son relativas a nuestra vida y todas las cosas tienen una consecuencia en nuestra vida. Cuanto más conscientes somos, cuanto más enfocados somos, más posibilidad tenemos de ver la realidad como es y tomar las mejores decisiones para nuestra vida. ¿Nos quedan más preguntas por ahí? Queda una preguntita que, si alguien la quiere responder. ¿Cuál es la pregunta? Ya acá la encuentro. ¿Es posible, dice Raúl Ángel Rodríguez, es posible ser randiano y religioso? Bueno, puedo empezar yo con ese tema. Primero, diría, el epíteto de ser randiano es... A mí personalmente no me gusta y a Rand tampoco le gustaba. A mí no me gusta porque es como muy sobre la personalidad de la misma Rand, digamos, sobre su persona. O sea, es como ser fan, digamos, de su persona y no seguidor de su filosofía. Lo que importa, digamos, en la filosofía de Rand es la filosofía en sí, no la persona de Rand misma. Con lo cual yo reformularía y pondría, se puede ser objetivista y religioso a la vez. La respuesta es si estás pensando en objetivismo como una filosofía coherente, que lo es, que va desde la metafísica, como decías un rato, hasta el arte, que tiene una coherencia, es como un sistema, es como un dominó, ¿viste? Cuando pones los dominós y vos tocas la primera pieza y todas caen en su lugar después. Así es objetivismo, todo tiene una lógica y cada parte de objetivismo deriva de una parte anterior y van cayendo las piezas una por una. Si vos modificás una de esas piezas, si sacás una de esas piezas, ya dejan de caer las piezas del dominó que siguen después. Parte de lo que Rand decía, como otro tema que es para ampliarlo con mucha más profundidad, Rand al adherirse a la realidad y basarse tanto en la evidencia y enfocarse en la vida humana, niega la existencia de Dios. Con lo cual, si vos aceptás la existencia de Dios desde un punto de vista que eso empieza en la metafísica y sigue en epistemología y demás, tu ética y tu política, y incluso hasta puede llegar a ser el arte, pero dejemos el arte de lado, van a tener una contradicción. Entonces, si vos decís, ¿se puede ser objetivista propiamente dicho y ser religioso? No, en realidad no, porque estás aceptando unas premisas muy básicas, metafísicas y epistemológicas, que no son las premisas de la filosofía, son contrarias a las premisas de la filosofía de Rand como la desarrolló. Y sí vas a tener contradicciones en la ética y en la política y demás después cuando pases a esas ramas. Ahora, ¿significa esto? A ver, esto es una pregunta que sale mucho porque hay mucha gente que es religiosa y le gusta la filosofía de Rand, sobre todo la defensa política del capitalismo que hace. Yo creo que no se puede defender propiamente, yo me considero un estudiante de objetivismo y estoy de acuerdo con las ideas de Rand. No creo que se pueda defender a un nivel filosófico profundo el capitalismo sin reconocer que la no existencia de Dios. Ahora, mucha gente lo hace así y decide adoptar ciertas ideas de Rand, tomar algunos aspectos de la ética, tomar algunos aspectos de la política, tomar algunos aspectos del arte, algunos aspectos incluso de la epistemología de Rand. Nadie lo prohíbe, digamos, o sea, en el sentido, me parece bien en el sentido que me encanta que cada uno tenga su opinión y que si tu razonamiento, si tu pensamiento te llevó ahí de manera independiente, está bien. Utilizar la filosofía de Rand como mejor sirva a tu vida. Ahora, yo creo que si realmente te la tomas muy, muy en serio, vas a llegar eventualmente a la conclusión de que no podés descartar la metafísica y la epistemología y tener un sistema coherente
en la ética y la política, la parte fundamental de esa metafísica es que el ser humano existe, Dios no, el uso de la razón y la evidencia que nos dan nuestros sentidos indican que un Dios es imposible que exista, y en base a eso se forman las demás ramas de la filosofía. Una anécdota para contar ahí. Yo creo que muchos de los que estamos en Latinoamérica, básicamente todos hemos en algún momento pasado por ser religiosos o haber nacido en una familia religiosa o tener influencia religiosa. Con lo cual todos los que nos acercamos a Ayn Rand, primariamente, digamos, cuando nos acercamos, todavía tenemos cierto grado de religiosidad dentro nuestro, es decir, o por ahí creemos en un Dios, o por las dudas creemos, o a veces hay gente que también ha sido muy religiosa. Pero nos empieza a gustar Ayn Rand. Es decir, empezamos, yo me acuerdo que en mi caso no era una religiosa muy así, no adhería mucho a todo, pero creía en Dios, había ido al colegio católico y me gustaba Ayn Rand. Entonces fui adoptando varias de las ideas de Ayn Rand y esa la dejé un poco para el final, ¿no? Porque como que me molestaba tocar esa idea. Pero lo que dice Agustina es cierto, si realmente después te tomás la filosofía en serio y que crees realmente que es un sistema integrado, en algún momento algo te va a hacer ruido o algo te va a chocar. Y ahí vas a tener que definir vos, bueno, prefiero conservar esta creencia aun cuando no tengo evidencia y bueno, tratar de complementarlo con algunas cosas en Rand que me gustan, o realmente chequeo mis premisas realmente, de dónde saqué esta idea, es real o no, y volver a replantearte, bueno, cómo das tus ideas respecto a esa nueva chequeada de premisas, digamos, a esa evaluación sobre ¿existe realmente Dios para mí o es algo que adopté porque me lo enseñaron en mi familia? Puede ser una cosa, puede ser la otra. Quiero agregar yo también sobre lo que dijeron Agustín y María, que me parece que está bien. El hecho de que una persona pueda sea religiosa, por ejemplo, inevitablemente en algún momento, obviamente, sus premisas van a terminar chocando con la filosofía objetivista, ¿no? Por ejemplo, en el tema del ateísmo ya descrito. Ahora, que el hecho de ser religiosos o estar en contra del aborto no los prive de estudiar el objetivismo o incluso de participar de círculos objetivistas y programas que ofrece el objetivismo, porque también circula una versión por ahí de tratar al objetivismo no como secta cerrada, que no se admite personas para estudiar las ideas que tengan otras procedencias, y eso lo quiero desmentir. Por ejemplo, el programa de la Ayn Rand University, que está ahí en el Ayn Rand Institute donde trabaja Agustina, permite participar y estudiar objetivismo a personas que no están de acuerdo 100% con las ideas de Rand, pero quieren informarse más y quieren contrastar sus propias ideas con la... particularmente estoy participando de ese programa en este mismo momento, y una de las... Me parece que Parece que lo perdimos a Ezequiel. Quiero agregar hasta que vuelva Ezequiel a lo que dijo. Sí, creo que si no enfaticé esto en mi respuesta, quiero enfatizarlo. Como digo, si el pensamiento independiente de cada uno lo llevó a concluir de que sí existe Dios, pero también me gustan estas ideas, estas otras ideas de Ayn Rand, está bien. O sea, lo importante es que llegues a esa conclusión de manera independiente, utilizando tu propio pensamiento. Y si querés desafiar la posición de Rand respecto a la existencia de Dios, está perfecto. El primer, entre comillas, mandamiento, para utilizar un poco este lenguaje de Rand, es pensar por vos mismo. No aceptes nada sin haberlo juzgado de primera mano, ni siquiera mis propias ideas, decía Rand. O sea, lo que yo te digo, te estoy presentando la evidencia y todo. Si a vos no te alcanza eso, buenísimo, tenés que juzgarlo de propia mano. Si estás de acuerdo, que sea porque llegaste a tu propia conclusión de manera independiente. Si estás en desacuerdo, que sea por la misma razón. Y sí, o sea, parte del programa que mencionaba Ezequiel es la Ayn Rand University, que es un programa de la Ayn Rand Institute. Es un estudio profundo de objetivismo. Hay para principiantes hasta personas que están muy avanzadas en el pensamiento de Rand. No se requiere en absoluto estar de acuerdo con básicamente ningún aspecto de la filosofía de Rand, solo se requiere tomarse las ideas,
no solo de RAND, sino de la filosofía en general, en serio. Y por supuesto que el debate es bienvenido, y a través de cuestionarnos y de debatir las ideas entre nosotros y debatirnos con nosotros mismos nuestras propias ideas, así es como llegamos a desarrollar ideas independientes y conclusiones independientes. Así que les recomiendo a todos que participen en estos programas, participen en eventos con objetivistas y demás, porque si un objetivista realmente es objetivista, va a dar argumentos de por qué no está de acuerdo con una posición, y va a tener una conversación completamente civilizada, mientras ustedes, por supuesto, aquellas personas que no estén de acuerdo con el objetivismo, provean lo mismo. Así que no es un dogma ni nada parecido, y como digo, si te gusta algún aspecto de la filosofía de Rand y otro no, toma lo que te parezca, lo que vos hayas llegado a la conclusión de que es bueno, y deja lo que es malo. Está perfecto. Voy a de todas maneras a desafiar un comentario que hace Alex ahora, Daciano, no para que entremos en debate ahora, sino porque me parece que es un tema sumamente importante por ahí y invito al Club de la Libertad que nos inviten nuevamente para discutir este tema de Dios, que creo que siempre genera pasiones, es interesante. Pero un tema, Alex, que aquí decís es... la negación de Dios importa el conflicto y la necesidad. No se puede negar la existencia de aquello que no se puede definir. Yo ahí lo que te diría en realidad es no podés afirmar la existencia de aquello que no podés definir. ¿Cómo afirmás la existencia de algo que ni siquiera sabes qué entidad tiene o que no podés definir, digamos, qué es, qué entidad tiene, a qué se dedica, qué es lo que hace, cuál es su causa? Es decir, definir o de alguna manera afirmar la existencia de algo que no podés definir es de alguna manera una contradicción en términos. Lo dejo ahí, no para querer ganarte la batalla, sino como enfrentar un poco la posición de lo que acabas de decir, y que por ahí estás, ahí te veo, y que por ahí podamos discutirlo, porque creo que es un tema fundamental, es un tema divertido, genera polémica, pero me parece que es sumamente importante. Y agrego a lo que dice Agustina, con el Ayn Rand Center estamos haciendo un montón de seminarios este año, analizando los libros de Ayn Rand capítulo por capítulo, desde la virtud del egoísmo hasta Capitalismo, el ideal desconocido, en donde hace una defensa moral justamente del capitalismo. Estamos haciendo una lectura y un workshop sobre el manantial con Agustina y con Juan Ignacio Ordón, que es un psicólogo objetivista de la Universidad Francisco Marroquín. Vamos a hacer visitas a diferentes países de Latinoamérica, así que seguramente Alberto les va a indicar cómo llegar a la información de la Ayn Rand Center, pero quedan todos invitados. La mayoría de todos los estudios que hacemos, de los grupos que hacemos, son abiertos al público, totalmente gratuitos, así que nos encantaría que pudieran acompañarnos para ahondar un poco más en la filosofía de Ayn Rand. Y aprovecho, creo que no sé si nos queda más tiempo, pero aprovecho también para agradecerle a Alberto por esta invitación y por acompañarnos a celebrar justamente el cumpleaños de Ayn Rand. Para nosotros es un honor estar aquí y también una alegría que otros se adhieran justamente a esta celebración. Muy bien. Hay, por supuesto, un montón de saludos y felicitaciones para los tres expositores en el chat, de manera que, habiendo concluido las ponencias de los oradores invitados, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Ezequiel, María y Agustina. Y por último, también quisiéramos extender el agradecimiento a Fundación Cívico-Republicana, Cátedra Alberdi, Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros. Damos de esta manera por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el estadista y político estadounidense, presidente de los Estados Unidos y gobernador de California, Ronald Reagan, el sábado 11 de febrero por esta misma plataforma y a la misma hora. Muchas gracias.